El golpe de Estado contra el dictador Nicolás Maduro no fue concluyente, pero dejó varias heridas en ambos frentes. Nicolás Maduro era vulnerable a las personas más confiables. Fue Mike Pompeo quien mencionó los nombres de 3 personajes del círculo cercano del dictador que, según informes, sostuvo conversaciones con funcionarios de la oposición y funcionarios estadounidenses. Lo hizo sabiendo la fragilidad que destruiría a los funcionarios designados por la venganza que podrían tomar contra él las alcantarillas del régimen de Maduro. Ellos son Vladimir Padrino López, Michael Moreno y Christopher Figuera, jefes del Ejército, la Corte Suprema y el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano. En el lado opositor, Leopoldo López se lesionó por 2 motivos. Trató de argumentar que el escenario del golpe no había establecido e irritó al ejército venezolano en los Estados Unidos y más de un oponente de Maduro, Enrique Capriles, por ejemplo. Al publicar los nombres de traidores en Maduro, Estados Unidos indica claramente que la confianza ha dejado de existir en el entorno del dictador. A partir de ahora, Maduro solo confiará en la Guardia Pretoriana cubana y en las estrategias de ajedrez rusas. Hay más sin confianza, no se puede gobernar. La buena noticia para la oposición es que, mientras mantiene el control de la fuerza, Maduro ya no gobierna a Venezuela. La mala noticia es el impacto negativo que el abuso del gobierno tiene sobre una población plagada de preocupación permanente. Hay otra mala noticia para aquellos que pertenecen a la oposición: no hay unión entre ellos. En la actualidad, la dependencia de los países y las organizaciones internacionales será la única herramienta para dañar aún más a la dictadura. El equipo de Capriles fue marginado. El de Leopoldo López, modificado. Juan Guaidó se ha quedado solo y Freddy Guevara, quien probablemente será el próximo presidente democrático de Venezuela, permanece discreto en la embajada chilena. Desde Washington, Carlos Vecchio interactúa con Marco Rubio para exponer las estrategias reveladas por Mike Pompeo, y Elliot Abrams es responsable de la inteligencia de la información. Así que llegamos al 1 de mayo. Maduro nunca volverá a encontrar al gobierno. Se volvió incontrolable. Tu campaña de propaganda dirá lo contrario. Los cubanos exigirán que muestre fuerza contra la oposición, pero ya no tiene la legitimidad de su equipo para detener a Juan Guaidó. Antes del 30 de abril, no lo hizo por estrategia. Después del 30 de abril, no lo harás por debilidad. En ruta, Marcelo Ebrard escribe en Twitter en conmemoración de la batalla del 5 de mayo, seremos fieles a lo que se conmemora, la defensa de la soberanía nacional y nuestras decisiones, razón por la cual defendemos la no intervención y autodeterminación, tan lejos de la realidad y tan cerca de Maduro. Por el momento, Ebrard y su consultor estrella, Javier López Casarín, inauguran lo que el diseño puede hacer, un foro que, según Casarín, se aplica a los problemas de la migración y los refugiados. El sindicato de periodistas informa sobre más de 2.000 ataques a la libertad de expresión en el mandato del presidente venezolano, quien impuso un bloqueo de información. La máscara antigas sangraba, el aire se ahogaba en la lluvia de bombas de gas lacrimógeno. Una ráfaga de escopeta fue disparada desde una escopeta sostenida por un guardia nacional. Pensé que iba a morir desangrado, recuerda Gregory Jaimes, un periodista de Televisión, que se transmite por internet. Jaimes emitió protestas en vivo en Caracas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Los uniformes querían quitar la prensa del lugar, dispersarlos en perdigones. La cara y la mano de Jaimes se hundieron. En video, fue el momento de la detonación que lo arrojó al suelo. Su cuerpo, arrastrado por 3 colegas, vaciló. En el campo de guerra, la máscara y el chaleco lo salvaron. Los cartuchos lanzados para limpiar la prensa fueron transmitidos al aire y alcanzaron la mano derecha y la mandíbula izquierda del periodista. La libertad de prensa es una caja sin llave, un puño en el vientre, un corte de luz en las cuerdas vocales. La palabra asaltada, la palabra torturada. 6 sílabas encerradas en una celda donde solo existe el vacío de la culpa. Silencio informativo, violación de la libertad de expresión. El Instituto de Prensa y Sociedad de Venezuela IPIS registró 19 casos de violación de la libertad de expresión el martes 30 de abril solamente. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones CONATEL censuró 4 medios de comunicación ese día. La concesión. El cable operativo de Direct tomó la señal del canal de programación de GNI, así como de BBC Mundo, que transmitió en vivo las protestas que tuvieron lugar frente a la base aérea de La Carlota, en el estado de Monagas.
ubicado en el noreste del país. El interlocutor José Muñoz, de la estación Estéreo 102.7, fue arrestado. Los hombres del SEBIN, Servicio de Inteligencia Nacional, acompañados por el alcalde de Chavista, Raúl Brazón, lo llevaron a la sede de la Guardia Nacional en la capital de ese estado. Te conviertes en un enemigo porque todo lo que puedes hacer puede ser registrado. Por supuesto, todos pueden manejarlo y has aprendido a no tener miedo como tal. Tienes que seguir adelante, dice Saúl Noriega, corresponsal de una emisora colombiana. Entre la olla y el grito, Saúl registra el momento en que la Guardia Nacional drena una tormenta de esferas y bombas. Un polvo fino perfora los fuelles de la libertad. Sin internet ni redes sociales. El 30 de abril, el IPI registró al menos 20 casos de bloqueo de internet, redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, así como compañías telefónicas privadas, portales digitales, todos estos hechos relacionados con la libertad de expresión e información. El operador público CANT, principal proveedor de internet y telefonía en el país. Más de 2.000 ataques a la prensa fueron presentados en la era de Maduro, según el informe del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa SNTP presentado por el secretario general del sindicato, Marcos Ruiz. Ellos son directamente responsables o victimizados por el Estado a través de agencias de seguridad o funcionarios públicos, dijo Ruiz en el informe presentado 4 días antes del 30 de abril. En la vida cotidiana, el bloqueo de la información, la hegemonía de las comunicaciones estatales, la autocensura forzada que sumerge al país en un apagón donde los ciudadanos piden la verdad, el robo de equipos, el cierre de medios, el bloqueo digital, el decomiso de materiales, amenazas, ataques, arrestos, acusaciones y expulsiones son parte de una práctica regular contra la prensa en Venezuela. En ese momento, Maduro empeoró. Alguien me dijo que los periodistas no morirían en Venezuela cubriendo las protestas. No es necesario ser periodista para morir en Venezuela. El hambre, la escasez, la falta de dinero para comprar una droga mata todos los días. La inseguridad mata todos los días. Luego llegan los días en que las personas están cansadas de morir por temor a perder su cuenta y van en busca de vida durante las manifestaciones y, aquí también, muchos son asesinados. 7 legisladores han sido retirados de la inmunidad y serán procesados por presunta traición. Una semana después del fallido levantamiento liderado por el presidente venezolano Juan Guaidó y Leopoldo López y unos 20 soldados contra el régimen de Nicolás Maduro, reforzó su poder para castigar a los parlamentarios que habían expresado su apoyo al golpe. Durante una discusión rápida y sin complicaciones, con la excepción del voto del juez José Danilo Mojica, la sala plenaria de la Corte Suprema de Justicia, abiertamente pro-gobierno, acusó a los parlamentarios Henry Ramos Ayub, Luis Florido, Mariela Magallanes, Simón Calzadilla, Richard Blanco y Américo de Gracia por traición a la patria, conspiración, instigación de insurrección, rebelión militar, concierto para cometer un delito, usurpación de funciones e incitación pública a la desobediencia. Sobre esta base, el tribunal ordenó al principal, también promovido por Maduro y de la legalidad cuestionado, que renunciara a la inmunidad parlamentaria de estos diputados, aunque la Constitución vigente estipula expresamente que solo la Cámara de la Asamblea Nacional Legislativo es el único ejemplo que puede nivelar la inmunidad de sus diputados para someterlo a un juicio, en cuestión de minutos. El constituyente, presidido por el ex vicepresidente Diosdado Cabello, segundo hombre fuerte del régimen, aprobó la solicitud. El constituyente sostiene que la actual Asamblea Nacional es un desprecio, un dispositivo legal inventado por el Tribunal Supremo en enero de 2016 para deslegitimar al Parlamento después de dejarlo en manos de la oposición en las elecciones de diciembre de 2015. De acuerdo con el discurso oficial, los diputados presuntamente cometieron los delitos comunes antes mencionados en flagrante delito y, a partir de ese momento, podrían ser encarcelados y enjuiciados. Se espera que sean detenidos en unas pocas horas. De hecho, el Tribunal Superior instruyó a la Fiscalía para manejar el caso criminal. El lunes, la Corte Suprema ya había ordenado el levantamiento de la inmunidad del primer diputado del Parlamento, Edgar Zambrano, uno de los primeros en apoyar la rebelión lanzada por Guaidó y López. Desde el martes, la situación fue tensa en la Asamblea Nacional, ya que desde el levantamiento del 30 de abril, este caso no había ocurrido. Las expectativas sobre la presencia de Guaidó y Zambrano eran muy altas y,
Desde los primeros grupos chavistas, estaban estacionados alrededor del edificio del Parlamento y los guardias que vigilaban el edificio impidieron que los periodistas acudieran a la portada. Traición, conspiración, instigación de insurrección, rebelión militar, conspiración para cometer un delito, usurpación de funciones e incitación pública a la desobediencia. El asedio también incluyó un corte de energía en la Casa de Sesiones, a la que fueron nombrados todos los diputados, incluido el presidente a cargo, Juan Guaidó. Al mismo tiempo, el régimen de Maduro tomó el control administrativo de los principales aeropuertos privados que rodean la capital venezolana, con el objetivo de intentar evitar la huida de los parlamentarios. La acción del Supremo, aunque planeada, también parece un intento del presidente de este cuerpo, Michael Moreno, de reforzar su imagen de lealtad a la revolución después de que su nombre fuera revelado como parte de la trama. Las versiones periodísticas sugieren que Moreno sería responsable de ceder la palabra a la deposición del régimen para declarar ilegal al constituyente y ordenar el traspaso de poderes a la Asamblea, presidido por Guaidó. El supuesto progreso de los planes de Leopoldo López habría llevado a Moreno a cancelar la operación. Grupo de contacto para enviar misión a Venezuela. El Grupo de Contacto Internacional para Venezuela, formado por países de América Latina y Europa, anunció el martes que Costa Rica había enviado una misión de alto nivel a Venezuela para monitorear la ayuda humanitaria y alentar el diálogo. De acuerdo con la declaración, la delegación permanente será responsable de acompañar la distribución de la ayuda humanitaria y promover el acercamiento entre las partes para superar la crisis política en este país. La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, no dio detalles sobre la propuesta porque dijo que, por el momento, la cuestión debe tratarse con cierto grado de confidencialidad.